Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna, si el vaivén de las olas me acuna. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente, permitirnos estar en sus hogares esta noche. Y vamos a platicar un poco con mis hermanos, con Javier, con Héctor, sobre la rebeldía, sobre los hijos rebeldes, las consecuencias, sus causas y motivos para llegar a tener una rebeldía. Usted sabe, mi querido hermano, que en el mundo todo está revuelto. Pongamos los pies sobre la tierra y con la cabeza en el cielo, siempre confiando en Dios. La sociedad, los preceptos morales, la conducta, la desigualdad en los hogares, la falta de respeto en la vida conyugal. Eso ha traído consecuencias graves completamente a lo que es la sociedad. Porque hay un montón de factores que están alrededor nuestro que contribuyen. Como que el ambiente absorbe. Y entonces usted va a ver en nuestras casas, en los hogares, que no todo el mundo tiene hogar, pero tenemos casa donde refugiarnos. Y va a ver usted que se ha perdido el valor moral, la fortaleza, el honor, la honra del padre y de la madre se ha ido diluyendo como el agua entre los dedos. Antes era diferente, ahora ha cambiado todo. Platicamos con los hermanos que usted en su casa, mientras los hijos están ahí, mientras no han ido todavía a la escuela, mientras no han ido a un colegio o una universidad, a usted los tiene controlados con todo lo que puede. Porque siempre es importante la conducta, el quehacer del padre y de la madre para que los hijos puedan tener una guía espiritual, cómo ir moldeándose en su crecimiento, la formación que el padre debe inculcar y la madre debe inculcar a sus hijos. Ese es un factor bien determinante. Pero ¿qué es lo que está pasando? La falta de respeto. Se perdió el respeto a los padres. Se ha perdido la comunión del padre con los hijos. Y de los hijos con los padres no hay confianza. Imagínense que yo tuve el conocimiento de una familia. El señor trabajaba de noche. Llegaba en la mañana a dormir porque trabajaba toda la noche. Los hijos los miraban y estaban dormidos. Casi no había una relación entre padre e hijos. Entonces, estos conceptos que yo le estoy poniendo, que parece que no tuviera un refuerzo para poder moldear la conducta de la familia, sí afecta. Sí afecta. Los hijos ven y hacen lo que el padre ve hacer.
Y eso es importante. Hay en Proverbios, creo que Proverbios 22:6, si lo tienes, lo puedes leer. Sí, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Fíjate. Dijo Dios, instruye al niño en su camino. Pero ¿qué instrucciones le podemos dar? Si los padres fuesen cristianos, tienen la obligación de llevarlos a la iglesia, para llevarlos y que vayan creciendo bajo la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Pero si no van a una iglesia y los padres no tienen una relación cristiana, es un peligro. Es un peligro, se lo voy a decir. Cuando los padres no tienen una formación y simplemente llegan y ven una familia, el número no les importa porque se descuidan. No hay aquella preocupación por educar a educar a la niña. No. No hay una unificación familiar que sirva de guía para poder enderezar y decirle a mis hijos esto y esto. Entonces, estos muchachitos están creciendo en la escuela con lo que le dicen los compañeritos, con quién se juntan, qué es lo que oyen. Y si son mayores en los colegios, ahí les van a decir un montón de cosas que los padres no se los dicen, allá se los van a decir al revés. No te dejes. Si tu papá te regaña, no te dejes. Si tu mamá te regaña, no te dejes. Exigirle un sinnúmero de cosas, hermano, que usted sabe perfectamente cómo suceden. Y esto nos viene causando problemas para la formación del niño, cómo va creciendo. La rebeldía en los jóvenes es natural que se rebelen, porque están viendo y están oyendo qué es lo que ven, qué es lo que oyen, qué es lo que ven de la familia. Eso van a hacer. A ver. Sí, definitivamente que el tema de los hijos rebeldes es un tema bastante importante, porque la verdad que son conceptos y valores que se han modificado con el tiempo. Porque antes, en los tiempos bíblicos, ser rebelde era algo que era castigado, la verdad que severamente. Y yo pues, recordando pues algunos de los versículos, dice Deuteronomio 21, 18 al 21, dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Entonces, el castigo era muy severo. El castigo implicaba lo que era la muerte. Me llama la atención un poco cuando dice de que el hijo es contumaz, ¿verdad? Y a uno de los significados me llamó la atención porque hay cierto personaje aquí en Honduras que se autodenominaba el indómito, el indomable, el rebelde, ¿verdad? Pero en realidad el Señor nos llama en su palabra para que seamos más bien obedientes a nuestros padres y que enseñemos a nuestros hijos a ser obedientes a Él. Sí, muy interesante lo que dice Javier. Y la Biblia nos ha dado una advertencia bien fuerte sobre esta rebeldía, que es algo que el Señor no pasa por alto y lo castiga definitivamente. Nos dice en Isaías 30, 1-18, ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin tomarme en cuenta,
que buscan cobijarse, pero no bajo mi espíritu, con lo que añaden pecado tras pecado. O sea, si no estamos cobijados, si no estamos en el camino del Señor, pues obviamente solo hay otro camino, y es del otro lado, del lado de las tinieblas. ¿Y a qué nos va a conducir? Obviamente a la destrucción. Algo bien, bien delicado, esta advertencia que el Señor nos hace. Sí, por eso es muy importante. Si en el Antiguo Testamento era fuerte el castigo, pero en estos tiempos donde ahora hay tanta ley y que golpear, hay que corregir, no golpear. Yo me acuerdo que había una señora que daba consejos y decía: cuando vayas a corregir a tu hijo, porque sea grosero, porque sea rebelde, porque este muchacho, cuando estés enojado, no lo vayas a castigar, porque lo puedes golpear y muy fuerte y lo puedes dañar. Y en vez de corregir, va a ser más duro la reacción de este muchacho. Y ahora también las leyes se pueden ir a quejar y decir: bueno, hay lugares en que el muchacho puede decir: no quiero que este sea mi papá, me voy a separar de él por la forma en que lo trata. Entonces, no es así nomás. Por eso que se aconseja a todos los padres que tienen que buscar, si no hay capacidad en el hogar, y mira que su hijo se está desviando, si su esposa va a la iglesia, usted va a la iglesia, lleve al niño, busque ayuda. ¿De qué le sirve un hijo rebelde si usted no lo corrige en la casa? En la calle se lo van a corregir. Entonces, tenemos que nosotros los padres ser responsables. No solamente venir a traer al mundo personas a que vengan a sufrir, a que vengan a ser maltratados, porque todo eso influye. ¿Qué tipo de hogar, de qué tipo de casa, qué tipo de hogar tenemos nosotros? Si no ha sido una familia unida, si tenemos 2, 3, 4, 5 hijos y los hemos dejado que crezcan así nomás, ese es un error. No quiero decirle que yo le voy a enseñar a criar a sus hijos, pero sí le puedo decir cómo poder educar a sus hijos, porque depende del padre y de la madre, que son los jefes de la casa. Y mientras los hijos permanezcan bajo las órdenes, vivan y duerman y coman bajo el sustento de los padres, el padre siempre tiene autoridad sobre los hijos, no importa la edad que tengan. Por eso es padre. Y en resumidas cuentas, ¿a quién cree que le van a llamar la atención cuando usted, como cristiano, si lo sabe, se presenta y renda cuentas por sus hijos? A usted como padre, a la madre como madre, no a la abuela ya tuvo sus hijos, ella va a responder por sus hijos. Nosotros como padres vamos a responder por nuestros propios hijos, y eso hay que darle importancia. A mi hijo tengo que educarlo, pero si el padre da un mal ejemplo en la casa, ¿qué educación le puede dar? Si usted le dice: mira, hijo, no quiero encontrarte un cigarro en la bolsa de tu camisa, pero usted, el papá, le dice al hijo: hijo, anda a comprarme un paquete de cigarros a la trucha, a la pulpería. Usted mismo lo está induciendo. ¿Qué ejemplo podemos dar si no tenemos garantía nosotros mismos? Entonces, todas estas cositas, mis queridos hermanos, parece que no tuvieran importancia, pero sí tienen importancia.
Sí, de hecho la palabra dice en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea que puede existir la condición de que uno de los hijos se rebele tanto de que ya no haya esperanza para él. Pero la palabra dice, castígalo, pero no lo va a castigar porque lo odia. Porque dice después, mas no se apresure tu alma a destruirlo. O sea que no es que usted lo va a golpear, no es que usted lo va a maltratar, no es que usted lo va a destruir, sino que porque lo ama, usted va a hacer esa corrección en su hijo. Dice también Colosenses 3:21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces es importante que también como padres, como decía el pastor, tengamos esa altura moral para poder corregirlos con nuestro ejemplo, pero también llega un momento en el cual el padre debe ser firme, el padre de familia debe ser sostenerse, ¿verdad?, en los valores que está inculcando a su familia, sin excederse y aplicar violencia a los hijos, ¿verdad?, sino que ser ese padre amoroso, pero también ese padre firme que da esa corrección. Así es, y realmente es una lucha, pues, porque el mundo por fuera quiere guiar a los hijos por otros caminos que no son los más adecuados, pero esta situación no es nada nueva. Nosotros la vemos en 2 de Timoteo 3:2, donde dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Y realmente el mundo a eso llama, con esa filosofía de que tú puedes por ti mismo, tú no necesitas a nadie, no dependes de nadie. ¿Qué hace? Volver a la gente creyendo que no necesita de Dios para nada y que no necesita de sus padres, lo cual es un grave error, porque la experiencia que el padre ha vivido y que puede aportarle en enseñanza, en guianza a sus hijos, como decía Javier, en disciplina, con amor, es muy importante. Lo hemos reforzado también relacionado a lo que Javier decía en Proverbios 23:13, donde nos dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, aunque ahora se usan otros métodos, no morirá. A lo que se refiere esto es que tenemos que darle los castigos adecuados. No necesariamente tienen que ser castigos físicos. Vaya, un ejemplo, yo tengo un hijo que le encanta estar jugando con su tablet y con sus videojuegos, etc. ¿Cómo lo castigo? Le quito el internet y no lo dejo jugar nada de eso. Entonces, a él eso le duele más que si fuese un castigo físico. Pero claro, explicándole adecuadamente por qué es el castigo, porque no es porque castigarlo por castigarlo o por quererlo dañar, no, sino para que cambie una conducta que de repente no es la más correcta. Pero esa es nuestra obligación como padres de hacerlo, de guiarles por el camino adecuado, correcto, como bien decía el pastor. No que salgan y que hagan lo que tengan que hacer y no nos importe, no es así, porque las consecuencias van a ser terribles después en la vida. Tendrán otra corrección más dura por otro lado, que no se la van a dar con amor como nosotros se la podemos dar a nuestros hijos. Sí. En los casos de los niños, muchas veces los padres tenemos la culpa, muchas veces, porque no les dedicamos el tiempo necesario para poder platicar con ellos. No les damos importancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El niño quiere platicar o el padre quiere platicar con el niño. La mamá está haciendo la tarea perfecto. Pero cuando el niño necesita que se le ayude, ahí es donde fallamos los padres. Mira, no molestes. Aquí está esta. Le voy a contar. Una persona tuvo que hacerle una oficinita aparte al hijo para que le pone su computadora. Mira aquí, sin filtros. Él no sabe qué está viendo el niño. No sabe qué está viendo, pero él está entretenido en otras cosas y no le presta la atención adecuada al muchacho. Este muchacho está ahí sacando informaciones en la computadora de lo que él quiere. Entonces,
viene una especie de rebeldía a través de las redes. ¿Qué está viendo? Usted es padre. Usted tiene el derecho de saber qué es lo que hacen sus hijos. Porque muchas veces el último que se da cuenta de lo que sucede con sus hijos o hijas, son los de la casa. Y hay que tenerle mucho cuidado, mucho cuidado. La vigilancia, el padre es padre, no importa la edad ni el tamaño que tenga. Necesitamos instruir a nuestros hijos, buscarles, ayudarlos, porque si no lo hacemos nosotros, el vecino no lo va a hacer. Y como dijo mi hermano Héctor, las autoridades no lo van a corregir con buenas palabras. En la calle no va a encontrar un papá que lo va a tratar suavemente. Ahí lo van a golpear. Las enseñanzas vienen fuertes para estos muchachos. ¿Y qué pasa? Fíjese, lo vemos en todas partes, en las escuelas, en las iglesias, en cualquier lugar. Yo sé quién es mi hijo. Usted sabe quién es su hijo. Sabe cómo actúa su hijo. Pero si le llevan una queja de su hijo porque desobedeció y se portó mal, usted, en vez de aceptar, o voy a hablar con mi hijo de buenas maneras, usted se enrolla las mangas de la camisa y se enfrenta a la persona que le está diciendo qué es lo que hizo su hijo. Eso no es razonable. Si yo sé quién es mi hijo, no me va a sorprender que la persona que esté educando a mi hijo fuera de la casa me venga para que yo le ayude a mi hijo. Nos enojamos, perdimos la compostura y el niño está viendo, tengo quien me defiende. A la vuelta, ese niño va a portarse el doble de mal que como lo hizo al principio, porque nosotros nos interponemos, en vez de ayudar, empeoramos la situación. Y eso no es correcto. Si yo sé cómo es mi hijo, mi deber es decirle, hijo, ven para acá, ¿por qué cometió usted esta falta? Ellos, usted no tiene que responderles en esto y en esta manera. Hay maneras y hay formas como poder convivir y cómo poder compartir con los hijos y las hijas. La madre tiene un papel súper importante en la crianza de los hijos. Si es varón, el padre, y si es hembra, la madre. Usted tiene una hembra y un varón, y usted los pone enfrente de usted. Usted poco a poco va viendo la diferencia que existe entre el varoncito y la niña. No es la misma educación que tiene que tener, porque viene un desarrollo. El varón, el padre sabe porque pasó por eso. Existen materiales especialmente para eso. Una niña es diferente. La madre tiene encargada de decirle, mire hija, esto. En el mundo hay que tener cuidado. Entonces, si nosotros no ocupamos el rol de padre, hermano, ¿qué es lo que vamos a tener en la casa? No, tenemos que medir. Acuérdese que estamos en un mundo perdido. No todos los que tratan con usted son cristianos. Usted va a encontrar de todo en el bus. Se agarra el bus. Si no tiene transporte más que el bus, ahí va a encontrar de todo tipo de personas. Hay que aconsejar a los hijos. No, este puede caminar, este tiene 10 años, este tiene 14. Tenga cuidado. Usted es el responsable
ante las autoridades y más responsable ante Dios. Dios no quiere que los hijos que trae al mundo no vienen, dice que vienen por voluntad de Él aquí. Pero tenemos que, esa responsabilidad ante Dios. Hay muchos padres que simplemente los traen al mundo. Biológicamente es un padre. Pero el que cría, el que crea, el que cría, el que educa, el que forma, ese es el verdadero papá. Ese es el verdadero padre. El que agarra y trata de corregir, buscándole un futuro a sus hijos. No es fácil. Se los digo, no es fácil. Pero tenemos que enfrentar la realidad como padre, como sacerdote de la casa. Responder por la educación de nuestros hijos. Lo que usted mencionaba al inicio, pastor, es muy importante, ¿verdad? Instruir al niño en su camino. ¿Por qué? Porque los bebés son páginas en blanco. El bebé nace sin complejos, el bebé nace sin temores, nace prácticamente sin ningún conocimiento. Y nosotros como padres somos los que nos encargamos de reflejar sobre ellos las cosas buenas o las cosas malas. Dice este versículo que me llama mucho la atención, creo que es Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, nosotros como padres somos los responsables si tenemos hijos rebeldes. Nosotros somos los únicos culpables si ellos en cualquier lugar nos hacen berrinche. Incluso si los hijos nos maldicen. Hay padres que reciben maldiciones de sus propios hijos. Hay hijos que se levantan. Bueno, se ha dado el caso hasta en las noticias de hijos que han matado a sus padres. ¿Y por qué se da eso? Dice la palabra, por ejemplo, acá en Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y esto no lo mencionamos solo por lo que mencionamos al inicio, ¿verdad? De que el castigo para los hijos rebeldes era muy severo, sino porque es una ley de vida. Si usted voltea a ver un poco a esas sociedades que son longevas, por ejemplo, los japoneses, los chinos, son sociedades que tienen mucho respeto por las personas mayores. Y creo que nosotros aquí en Latinoamérica más bien se ha dado el efecto contrario, ¿verdad? Se ha dado una situación en la que más bien echamos o tomamos de menos a nuestros padres, a la gente mayor. Y creo que es uno de los principios de la palabra de Dios que nosotros respetemos. De hecho, la palabra nos dice, y es parte de los mandamientos que le fueron entregados a Moisés: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Y que todo lo que hagas te salga bien. Amén. Eso es importante. Pero para esto, el padre y la madre tienen que buscar de Dios. Tienen que buscar una iglesia donde congregarse. El mundo nos da todo, pero del mundo. Y no todas las cosas del mundo favorecen a la familia. Es cierto que trabajamos en el mundo. Trabajamos en el mundo. El jefe no es cristiano. Usted coge un bus y el que va manejando tal vez no es cristiano. Tiene otro tipo de música, lo que es diferente. Pero usted quiere lo mejor para sus hijos, no lo peor. Entonces, yo como padre tengo que ver qué hicieron mis papás conmigo, qué educación me dieron a mí para yo transmitírselas a mis hijos, así como me educaron a mí, educar yo a mis hijos. Nosotros 5 hermanos, y óigame, en la casa se respetaba al padre y a la madre. Al hermano mayor se le respetaba como hermano mayor. Ahora,
los muchachos ya cuando tienen cierta edad ya no saludan, se terminó aquello. Pero ¿quién depende? De los jefes de la casa. Papá, give me five. Nos vemos, papá. Y dentro de poco le están diciendo, papá, préstame la llave del carro. Es decir, lo que ven a hacer en las escuelas, en los colegios y todas esas cosas quieren ponerlo en práctica, pero no son ellos libres de poder tomar decisiones todavía porque están en formación. Y eso es importante. Tienen que decirle, mire, su obligación es estudiar, prepararse para el día de mañana. Aquí las decisiones las tomamos nosotros en la casa. Mientras usted esté bajo este techo, tiene que recibir instrucciones de papá y de mamá. Y la relación con sus hermanos tiene que ser como nosotros lo ordenemos. Si los deja un libre albedrío, usted no sabe con quiénes andan en la escuela o en el colegio. Platicando con una maestra, óigame, un muchacho que está en la escuela, grados intermedios, con una revista, con un folder. Dentro del folder no tenía el cuaderno. Dentro del folder tenía una revista, pura pornografía, en la escuela. Y ese muchacho va a contaminar a saber a cuántos más. ¿Por qué? Porque no hay vigilancia, porque no somos estrictos, porque nos vale un comino lo que sucede alrededor. Pero nosotros tenemos una responsabilidad enorme ante los ojos de Dios. A mí me criaron de una manera de disciplina, fuerza. Como dijo Javier, hay que disciplinar. ¿Por qué disciplina a su hijo? ¿Porque lo odia? No. Disciplina a su hijo porque usted lo quiere, porque desea lo mejor para él. Y muchas veces nos duele más a nosotros castigarlos que lo que reciben ellos. Porque lo hacemos por amor, porque necesitamos una conducta que se refleje. Claro, ¿quién no va a querer tener niños ejemplares? Todo el mundo quiere que sus hijos sean ejemplo, pero ¿y usted qué hace? No es abusar de un niño cuando el padre viene y el pantalón está durmiendo el niño el pantalón y va a meter la mano al pantalón a revisar qué hay en el pantalón y qué tal si se encuentra con un poquito de zacate. ¿Qué le está diciendo? Ese niño, ¿dónde consiguió el zacate? Hermano, ¿quién se lo dio? ¿Quién es tu amigo? Usted tiene que ser vigilante de sus hijos, ¿sí o no? Porque si los dejo, no, zacatillo, no, si dicen que es bueno el zacate, va a terminar acompañándole usted a echar humo. No. Entonces, son cosas que están al alcance nuestros, en su casa al alcance. Le estamos hablando del varón y la hembra tiene los mismos peligros. Uno tiene que ser tan vigilante. ¿Por qué los niños se vuelven rebeldes? Porque la educación de la casa no le está diciendo lo contrario. Ve la rebeldía del padre con la madre, golpes. Llega a saber a qué horas de la noche, hogares completamente perdidos, destruidos. ¿Y estos niños qué reciben? Lo mismo, destrucción. Ponete, sé vivo, hay que aprovechar. Mira, hermano, hay que tener sumo cuidado con quienes se relacionan
nuestros hijos. Así es. Pastor, bueno, también, por ejemplo, las chicas, ¿verdad? Dice acá Levíticos 21:9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y quizás hoy en día no es que va a suceder quizás literalmente, pero una hija o un hijo que empieza a practicar a tener este tipo de prácticas, sabemos todas las consecuencias. Hay muchas adolescentes, niñas a veces de 10 años, 11 años en estado de embarazo. O sea, niñas teniendo niños. Es terrible. ¿Y todo por qué? Porque como padres quizás no supimos cómo aplicar la disciplina. O si ya en su corazón estaba esa rebeldía, nosotros como padres quizás no supimos orientarla. A veces, como comentaba el hermano Héctor, existían los métodos antiguos con los cuales nos corrigieron a nosotros, pero ahora hay otras situaciones en las que nosotros podemos hacer reflexionar a nuestros hijos. Lo importante es que nosotros les hagamos ver de que qué es lo que les está preparados a ellos si mantienen su corazón rebelde. Hay muchos hijos que dicen, yo hago lo que quiero y qué, usted solo es mi papá, usted solo es mi mamá. Pero hay que hacerles ver, hay que hacerles entender a la luz de la palabra todo lo que, las consecuencias que pueden llevar. Por ejemplo, la muerte se acerca a los hijos rebeldes, dice Éxodo 21:15, y el que hiere a su padre o a su madre morirá. Dice Éxodo 21:17. Dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Hay consecuencias terribles para los hijos que son rebeldes. Entonces, como padres creo que estamos llamados a inculcarles desde pequeños, ¿verdad?, la obediencia. Y así como decía que el versículo, cuando aún hubiera esperanza. Pero es importante que lo hagamos siempre a la luz de la palabra, bajo el consejo del Señor. Fíjese que tocó un punto mi hermano ahí, Javier, que es bien importante. Yo he estado platicando con personas que trabajan en un hospital, enfermeras. ¿Por qué hay tanto desorden en la vida familiar? ¿Por qué hay tanto desorden en la vida familiar? Porque no hay vigilancia, porque hay libertinaje. ¿Por qué? Entonces, lo que está pasando, mi querido hermano, es que niñas, lo que dijo Javier, niñas criando niños, horrible. ¿Y quién es el papá? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Quién es el que va a estar fungiendo? ¿Quién es el responsable? ¿A quién acudimos? Cuando niños pequeños, cuando niñas, óigame, 13 años, 14 años, y están teniendo hijos. No, hombre, no es posible. Sí es posible porque los están teniendo. Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Quién es el que va a criar estos niños? Los padres, no hay otro. Los padres. Y a veces los abandonan, pastor. Y por eso, porque estas mujeres se van criando, los hijos nacen y el papá, ¿dónde está? No está el papá, no hay ayuda del papá. Tienen que ser los abuelos. Sí. Lo que van a criar a cualquier manera, de cualquier forma, según las posibilidades que tienen. Porque no hay una educación, no hay una enseñanza. En las escuelas es urgente que guiar a esta juventud, decirle, mire, esto, hablarle con la verdad, buscar la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma. Hay que acercarse a Dios.
Hay que buscar a Dios, es la solución. ¿De dónde tengo lo que tengo? Dios me lo da. Ahora, si yo soy un padre, óigame lo que le voy a decir, un padre que no me interesa mucho la familia y que el sábado me dan mi paga y me voy con mis amigos a disfrutar. No es a disfrutar verdaderamente, a gastar el dinero en otras cosas que no lo llevan a nada bueno, alcohol, drogas, prostitución y un montón de cosas. Y cuando llega a la casa llega sin nada y llega enfermo. ¿Qué es lo que refleja esa persona en el hogar? ¿Qué es lo que ven los hijos? Es una vergüenza. ¿Y quién es el responsable? El responsable es aquel que viene a las 3 de la mañana, viene drogado, viene borracho, viene aquí, viene allá. No hay una formación porque no buscamos ayuda. Si a mí no me hubiese el Señor encontrado y me hubiese sacado de la podredumbre en que vivía, apestaba, el pecado apesta y la paga del pecado es muerte y punto. Así lo dice la Biblia. La paga del pecado es muerte y se acabó. A menos que te arrepientas, pero busca de Dios para que tus hijos sean. Yo deseo lo mejor para mis hijos. Entonces yo voy a buscar salir, nuevas amistades, buscar gente que tenga comunión con Dios, buscar de Dios para poder tener sanidad espiritual y corporal dentro de la casa, dentro de la familia, que es importante. Sí, es importante. Hay muchos ejemplos en la Biblia también que nos muestran hijos que fueron rebeldes para con su padre. Por ejemplo, el caso de Absalón y Amnón. No sé si usted conocerá la historia, dice 2 Samuel 13:1. Dice, y aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Mira la situación que se dio y es una historia pues bastante larga, compleja, en la que se da en el hogar de David. El rey David tiene su hijo Absalón y este tiene una hermana Tamar. Pero otro hermano, que es hijo de otra madre, se enamora de Tamar, la viola, y esto genera un odio en el corazón de Absalón y mata a su hermano Amnón. Entonces se empieza a dar una situación de rebeldía en el corazón de Absalón por toda esta situación. Toma venganza y la venganza llega hasta el punto de levantarse en contra del rey, de David, su padre, y empieza a generar una situación de rebelión en todo el pueblo. Entonces, qué importante es que nosotros estemos velando por nuestros hijos. Le menciono este ejemplo porque, como dicen por ahí, ¿verdad?, que pasa hasta en las mejores familias. Así que si usted va a la iglesia, si usted es una persona temerosa de Dios, déjeme decirle que no está exento de una situación de esta. Por eso es que debemos estar velando por nuestros hijos, cuidándolos, pendientes de quiénes son sus amistades. En muchas ocasiones el pastor o lo hemos platicado acá en el programa, ¿verdad?, de que es importante conocer dónde están nuestros hijos, quiénes son los mejores amigos de nuestros hijos, qué es lo que hacen a diario. Esa es la responsabilidad que el Señor nos ha dado como sacerdotes. Nos dice la Biblia en Proverbios 13:1, el hijo sabio acepta la corrección del padre, pero el rebelde no oye consejos. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Porque hay una etapa, sobre todo en la adolescencia, donde los hijos se vuelven un poquito complicados. Pues hay dos cosas. Uno es el ejemplo, eso es vital, el ejemplo que nosotros tenemos. No le podemos decir a nuestros hijos, hijo, es malo fumar, y al rato decir, anda a comprarme una cajita de cigarros a la pulpería. O sea, y entonces
¿De qué sirve lo que le digamos si el ejemplo que le damos es contrario? Y por otro lado, tomar acciones. Bueno, para una anécdota que a mí me ocurrió, con mi hijo cuando estaba en la adolescencia, estaba en esa etapa de rebeldía, no quería estudiar, sencillamente porque no quería, decía que no le iba a servir de nada, no hacía caso, no aceptaba consejos. Bueno, lo que hice fue un sábado en la tarde, le dije, bueno hijo, hoy no voy a trabajar, hoy es la tarde del sábado, así que hoy en la tarde, mañana domingo, y el lunes cuando salga a trabajar y unos días más, vamos a ir a hacer unos zanjos. Unos zanjos ahí con unas piochas, unas palas, porque el muro de la casa necesita hacer esos zanjos. Y estuve con él ahí haciendo los zanjos. Y créanme, es un trabajo sumamente duro, bajo el sol y todo. Y en esos momentos él se enojó mucho. Pero tenía que hacer los zanjos porque yo estaba con él ahí. Ahora que él ya tiene más de 20 años, él me dice, papá, gracias por lo que me enseñó, porque me sirvió ese ejemplo. Aprendí a valorar que las cosas cuestan y que el trabajo es duro. Entonces uno tiene que aprovechar el tiempo. De él salió a decírmelo, yo ni siquiera le pregunté nada. Entonces, por eso digo, hay dos vías. Uno es el ejemplo y el otro es tomar acciones como padres. Pues sí, es nuestra obligación tomar acciones para corregir conductas en el momento que las vemos. Pero para eso, el pastor nos decía, debemos dedicarle tiempo a nuestros hijos. Bien, la importancia que tiene dedicarle el tiempo a nuestros hijos. Vamos a leer un versículo. Sí, tenemos Proverbios 13:1 que dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Fíjate qué interesante. El hijo sabio sí escucha los consejos del padre. Es que eso debemos de hacerlo todo con los hijos. Acuérdense que nosotros somos formadores de nuestros hijos. Pero la rebeldía viene muchas veces de cómo nosotros guiamos a nuestros hijos y las libertades que les podemos dar. Los niños son inteligentes, los muchachos son inteligentes. Desde pequeñitos los niños son inteligentes. Ellos saben de qué manera consiguen lo que quieren. El niño rebelde sabe. Los niños saben que llorando consiguen lo que necesitan. Niños pequeños. Les voy a poner un ejemplo. La vez pasada, en uno de los moles aquí, de Tegucigalpa, iba la pareja, el papá, la mamá y el niño pequeño, caminando, y de repente un vendedor astuto ya le dice al niño, mira, decirle a tu papá que te compre este carrito de madera. No iban a comprar ningún carrito de madera, ni mucho menos juguete, iban a hacer otras cosas. Pero el niño le gustó el carrito. ¿Y qué hizo el niño? Empezar a llorar, a patalear. Yo quiero este carrito, yo quiero este carrito, yo quiero este carrito, llorando, hasta que se lo compraron. Entonces ya el niño ganó. Sabe que llorando, pataleando, domina a los padres. Que lo hicieron porque había gente. El padre nunca pierde su deber y su derecho como padre. Para algunos iba a ser grosero, para otros iba a ser bien. La verdad es que él sabe la manera como corregir a su hijo, y el hijo sabe la manera como doblegarle el brazo al padre. Eso es la cosa. Muchas veces nos dejamos. Si me regañas, porque los niños rebeldes así son, si me regañas, me voy de la casa. Si me regañas, tal cosa. Y eso depende de uno. Tenemos que saber educar. Ahora, lo que estaba hablando mi hermano Javier, de Judá y Tamar. Muchas veces aquí en nuestro país volvemos a lo mismo. La promiscuidad en cómo vive la gente. Y no solamente los que viven
en ese aspecto, sino donde hay diferencias. Este es hijo, pero solo hijo de papá. Este es hijo, pero solo hijo de mamá. Tiene que haber vigilancia. Usted no sabe lo que le pasó. Se enamoró de la hermana. Y la hermana, óyeme, problemas en la casa suceden muchas veces por no haber una educación formal y tener ese exceso de confianza. Tenemos que ser vigilantes de nuestros propios hijos para poderlos educar. Si se enojan, se castigan. Porque el que ama, corrige y castiga. Si no lo ama, déjelo que haga lo que quiera, que en la calle lo van a castigar y lo van a enderezar. Esa es la realidad. Sí, hay, como mencionábamos, hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, tenemos también el ejemplo de Nadab y Abiú. Ellos eran hijos del sacerdote Aarón. En resumen, ellos ofrecieron fuego extraño delante de Jehová que nunca les mandó. Dice Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Eso es como referencia también a los hijos que hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Ni siquiera es lo que Dios quiere o lo que el Padre quiere, sino que ellos hacen por su propia cuenta lo que ellos consideran que es mejor. De hecho, hay muchos jóvenes que en su tiempo de crecimiento, poco a poco van creciendo, van tomando en cuenta menos los consejos del Padre. Ya hasta cuando uno está en una edad bastante madura, uno dice, bueno, ¿qué haría mi papá? Hay una reflexión ahí en internet sobre eso, ¿verdad? ¿Qué haría mi papá en esta condición? Pero cuando estamos en esa edad de crecimiento, esa rebeldía está en nuestro corazón, quizás porque queremos encontrar nuestra propia identidad, mas no sabemos que en realidad es a través del consejo de nuestros padres, del consejo de la palabra de Dios, que en realidad podemos encontrar esas bendiciones para poder ser adiestrados con herramientas para afrontar con valentía y con muchas mejores oportunidades la vida. Sí, nosotros vemos en Efesios 6:4, donde dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque nosotros como padres, a la vez, necesitamos la guía de nuestro Padre Celestial para que el Espíritu Santo nos guíe de cuál es la forma correcta de cómo debemos corregir a nuestros hijos y guiarlos en el camino adecuado. Una vez leí un libro muy interesante que se llama El buen padre y el padre bueno. El padre bueno es el que le da todo al hijo, todo lo que le pide, que tiene como consecuencia un hijo malcriado, desobediente, que no le importa nada, porque todo lo vio fácil, todo lo consiguió fácil. Mientras que el buen padre le da las cosas cuando es el momento adecuado, pero cuando no lo es, no se las da, o cuando no se porta adecuadamente, lo disciplina. Y eso es lo que hace el Padre Celestial con nosotros y que a la vez debemos replicar ese ejemplo con nuestros hijos. No darles todo lo que piden, como decía el pastor, que porque haga un berrinche, pues ya le vamos a dar, entonces siempre va a hacer un berrinche cada vez que quiera algo y lo va a conseguir. No, le vamos a dar las cosas cuando realmente sea el momento adecuado. Cuando no se las vamos a dar y cuando lo necesario sea la corrección, pues habrá que aplicar la corrección de diversas formas. Que Dios nos guíe a aplicar la corrección y ser padres, buenos padres y no padres buenos. Es muy importante eso, porque fíjate que muchas veces se toman partidos y eso es bien delicado, porque nosotros los queremos a nuestros hijos y muchas veces involuntariamente nos interponemos entre el castigo que da la mamá y lo que puede hacer el padre. Muchas veces les dicen, no,
no le pegues al niño así, o no lo castigues por eso, o déjalo así. El niño ve, oye y sabe. Y de ahí puede sacar él una experiencia. Voy a ser más apegado a mi mamá porque me defiende, a mi papá no porque me pega. Óigame, son súper inteligentes, no importa la edad que tengan los niños. Él ya sabe. Entonces, papá, mi mamá me quiere pegar. Estamos interponiéndose un castigo. ¿Tiene derecho la mamá? ¿Qué? Ahora, evitar la preferencia entre los hijos, porque eso también causa rebeldía. Porque un hijo, porque es el más enfermito, lo trago con preferencia. O porque el niño esto y lo otro, hay que preferir error fatal. Todos son hijos. No tiene que haber preferencia. Porque sacan partido. A mí, mi papá, mi mamá. Miren, acordémonos cómo éramos nosotros cuando nos consentían. Los castigos que recibimos para corregir nuestros errores, nuestras faltas. Necesitaba eso, corregir nuestros errores, nuestras faltas. Bien, el tiempo, mis queridos hermanos, se nos está cortando y queremos darles las gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Queremos decirles, si usted está viendo el video, ahí está la dirección de nuestra iglesia. Somos Iglesia de Cristo, Ebenezer Tegucigalpa, y queremos decirle que las puertas están abiertas para poderles ayudar en cualquier momento. Y vamos a despedirnos, vamos a orar. Señor, bendice esta familia que han abierto sus puertas para poder platicar. Bendícelos. Para ti no hay distancia ni puerta cerrada. Toca sus mentes y sus corazones. Y en el nombre poderoso de Jesús, bendícelos. Derrama bendiciones, sabiduría. Da espíritu de consejo a estos padres para que puedan guiar a sus hijos en el camino del bien. Y que la paz de Cristo, que pasa todo entendimiento, se quede permanente en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. La noche gris y